Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué has hecho en tu día? Pues nada, me desperté como a las 11 y pues hoy que es domingo, pues solo estoy terminando mis proyectos finales y comí y platiqué con mi mamá y ya luego subí a mi cuarto. Ay, ya. Eres Andrea, ¿verdad? Gómez. Ujú. ¿Tienes algún apodo que te guste o te digo Andrea? No, Andrea está bien. Ah, muy bien. Me comentaste que estás haciendo proyectos. ¿Qué estudias? Psicología, Oh, ya. ¿Y en qué semestre vas? en quinto, Quinta. ¿En qué universidad? en Anahuac. En Nahuatl. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿La escuela o la carrera? Las dos cosas. Sí, la verdad sí, no he tenido ningún problema. O sea, de repente como que los pagos que son medio altos, pero de ahí en fuera no he tenido ningún problema. Qué bueno. Y bueno, Este, comentabas que hablabas con tu mamá. ¿Nada más vives con tu mamá? ¿Con quién vives? Sí, solo con mi mamá, vivía con mi hermana y su novio vivía aquí igual, pero hace como 2 meses ya se mudaron, entonces ahora solo vivo con mi mamá. ¿Y qué tal ha sido ese cambio? Muy bien, muy bueno, porque mi mamá peleaba mucho con mi hermana como que estaba medio que no veía la realidad de la vida en cuestión de gastos de la casa y como que a veces fantaseaba, le pedía de más a mi mamá y cosas así. Entonces, ahorita que se salió como que, pues ya aparte que están separadas, pues mi hermana ya es más consciente de los gastos y todo y pues ya es más una persona consciente No, ya. y ya se llevan Y, mejor. ah, y en cuestión a ti, ¿no te ha pegado que ya no estés con tu hermana? No, la verdad no, o sea, es que no se mudó muy lejos, entonces no es como que no la vea durante un mes, o sea, ni siquiera pasa la semana y de repente viene a verme o de repente voy a su casa a comer o cosas así, entonces así como que no la vea nunca, no. Ah, bueno. Bueno, menos mal. Bueno, este, cuéntame, ¿qué es lo que te trajo aquí? Pues dos cosas principalmente. La primera es que, o sea, durante que he estado ahorita, o sea, ya ahorita ya acabó el semestre esta semana, pero pues durante el semestre me he dado cuenta que como que procrastino mucho las cosas, entonces dejo todo hasta el último. Y eso, o sea, no es algo que me ha generado molestia en cuestión académica, pero sí un poco en cuestión de organización. O sea, sí me gustaría más bien como que lo que diga que voy a hacer lo haga el día y la hora que digo que lo voy a hacer y no lo cambie. O sea, si digo que lo voy a hacer hasta el último, que lo haga, pero hasta el último. Pero no que diga, este día voy a hacer algo, este día otra cosa y que lo ignore completamente. Y cuestión de, no sé, por ejemplo, que quiero hacer ejercicio y como que no me siento nada motivada, pero sí me gustaría porque he estado como subiendo de peso y, y más que nada que despierto y despierto como muy cansada, con flojera, porque pues literal solo como que despierto, desayuno, hago tarea, tomo clases, o sea, literal pues con esto de la pandemia pues ni siquiera puedo salir a la universidad. Entonces, me cuesta mucho, mucho, mucho levantarme, me duermo muy tarde, me despierto tarde, desayuno tarde, entonces eso sí me ha ido como afectando que me desespero, ya sea, ya me despierto de malas porque no me despierto a la hora que quiero, o me despierto muy cansada, o no hago ejercicio, o no me siento motivada y ese tipo de cosas.
Y la segunda cosa es que o sea, mis papás están separados y vivo con mi mamá, mi papá vive con su esposa y con mis dos hermanitos. Pero como que ahorita de la pandemia se relajó un poco la cosa en cuestión de que pues obviamente no lo iba a ver para evitar contagios, ¿no? Y antes sí era mucho de decirme, los domingos tienes que estar conmigo, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Cuando no iba como que se molestaba, pues así. Y ahorita como que ya se dio cuenta que no tenemos que estar todos los domingos obligatoriamente, entonces como que esa parte está bien, pero no sé, cuando de repente lo voy a ver o de repente le digo, oye papá, ¿y si vamos a comer tacos así entre semanas, a cenar tacos o algo así? Es como, no, es que tengo que estar con los niños. No, es que ¿cómo crees que vamos a ir solo tú y yo? O sea, como que él no sabe decirle a su mujer así de, no voy a ir, o sea, voy a ir con mi hija un rato, regreso al rato, o sea, separar eso de que pues a veces quiero estar, platicar con él, ¿no? Solo mi hermana, él y yo, o solo él y yo. O que voy a su casa, por ejemplo, la otra vez fui a su casa y no sé, nos vamos a sentar a comer y ella como en vez de sentarse, o sea, me senté mi hermana, yo y mi papá, o sea, yo creí que mi papá se iba a sentar al lado de nosotros pues para platicar más a gusto porque tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Y ella en lugar de como ser consciente y sentarse al lado de él, no, se sentó en medio de nosotras. Entonces tiene esas actitudes como súper nefastas que es, porque yo siento que lo hace intencional, o sea, porque ella es como muy de presumir a mi papá y ese tipo de cosas medio raras. Y, por ejemplo, mi hermana ahorita que se mudó, pues mi hermana le dijo, oye papá, ¿y si vienes a comer aquí a la casa un día, a cualquiera? Ujú. Y le dijo, no, ¿cómo crees que voy a ir y no voy a invitar a él? Entonces yo digo, o sea, estás con ella los 365 días del año, estás con ella las 24 horas del día y no puedes decirle, voy a ir a comer con mi hija y punto. Entonces, como que sí, o sea, no hay ningún momento a solas. Entonces, como que sé que no puedo cambiar a mi papá, pero como que es algo como que de repente me afecta y me gustaría así como que no me afecte. O sea, que como que mi cerebro logra entender que pues así es él y pues toca como que buscar otras alternativas. Ah, ok. Bueno, en el segundo punto me queda un poquito confuso la idea. No sé si el disgusto es con las decisiones que llega a tomar tu padre o el control que llega a tener como, en este caso, su esposa en sus decisiones. ¿Cuál de O las sea, dos? es que es el control que ella quiere tener sobre mi papá y que mi papá no pone un alto a ese control, o sea, que no separa las cosas. Entonces sería Entonces, como una combinación de los dos puntos, ¿no? uh-huh. El disgusto. Ah, Sí, ok. porque ella es la que empieza y mi papá es el que no pone el alto. No, ok. Ok. Entonces, en el primer punto, ¿considerarías que el estar procrastinando te genera problemas, no en lo académico, pero sí en lo personal, Uh-huh. que te llega a generar como un conflicto interno de saber que no te está afectando, pero podrías hacer aún más o algo parecido, ¿no? Sí, que podría aprovechar mi día como quiero aprovechar mi día. Ok, y en el segundo punto, pues como me comentabas de que la influencia de otra persona esté como afectando tu relación con tu propio padre, ¿no? Y que él mismo no ponga ese límite y no te ponga un como una prioridad a ti en ese momento que estás con él, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ¿y cómo has considerado, por ejemplo, en estos cambios que has tenido de que tu hermana se ha ido y todo esto, tu padre y tu procrastinación siguen de la misma manera? Mi procrastinación, sí. O sea, como que yo procrastinaba con o sin mi hermana. Y
cuestión, más bien lo que aumentó mi procrastinación fue la pandemia. Ok. Y con la pandemia, en el caso de mi papá, ayudó en el aspecto de que mi papá se dio cuenta que no tengo que estar todos los domingos con él y que también tengo una vida. Ajá. Ayudó en ese ámbito, pero igual, literal, o sea, si yo no lo voy a ver en 5 años, él no se preocupa. Ok, entiendo esa parte. Y en el caso del primer punto, que es la procrastinación, ¿qué cambios o qué has intentado hacer tú para intentar cambiar? Por ejemplo, me comentabas que te da la idea o las ganas de hacer ejercicio, pero al final te da mucha flojera y te acuestas o te distraes en otras cosas, ¿no? Sí, o ¿Has sea, es pro- que todo empieza con que me despierto muy tarde, pero ¿qué he hecho? Mm, pues más bien, antes de la pandemia, hacía un calendario y me marcaba justo a cada hora lo que tenía que hacer cada cosa. Y me ayudaba, pero como que porque estaba en movimiento. Una vez que empezó la pandemia, como que veo todo tan plano y todo tan igual, cada día tan repetitivo, que pues suena la alarma esa, pero pues yo literal apago la alarma y no tengo ganas, o sea, no tengo ganas de hacer ejercicio. O sea, quiero hacer ejercicio, pero como que me siento cansada, aunque tenga tiempo a veces como que no, y pues nada más me acuesto, o veo una serie, o veo videos, cosas con el celular. Entonces, en mi día termino haciendo tarea muy poco porque normalmente la dejo hasta el último y sin hacer ejercicio, o sea, solo viendo videos, solo veo videos y ya. Es lo único que he intentado. Antes sí me funcionaba, pero como que ahora el encierro no me funciona. O sea, se podría decir que hacías cambios justamente antes de la pandemia y cuando sucedió esto dejaste de hacerle caso a esos cambios que habías hecho, ¿no? Al principio sí lo intenté y sí hice ejercicio como un mes, pero cuando se extendió la pandemia y no se veía para cuándo iba a acabar, o sea, como que mi desmotivación se fue completamente, porque pues no era lo mismo hacer ejercicio en tu casa sin herramientas ni nada de como de gimnasio que ir a un gimnasio y ya estar como en el ambiente. Entonces, literal, aquí es en mi casa, yo y mis cuatro paredes, entonces como medio aburrido. ¿Considerarías un factor que ha incrementado tu procrastinación, como habías mencionado, la pandemia, ¿no? Y más el estar todo el tiempo en tu casa, como que te va quitando la motivación de realizar esas mismas actividades, ¿no? Sí. Lo mismo con las tareas de la universidad y todo eso, ¿o es distinto? No, pues, o sea, con las tareas como que, aunque estuviera en la escuela, siempre he procrastinado en cuestión de que digo, ay, mañana lo voy a hacer y no lo hago. Pero sí ha aumentado, o sea, considerablemente en cuestión de que ahora no tengo como cierta presión de mis compañeros o que no estoy en la universidad y pues ahí aprovechaba como para hacer cosas. Como ahora estoy en mi casa y está mi cama y no hay nadie como influenciándome o motivándome, Ok. o de, vamos a hacer la tarea juntos o cosas así que pasaban en la universidad, pues no me da ganas. Entonces, cuando ya el día de la entrega o poco tiempo de la entrega, como que la presión misma me hace trabajar, pero no es como que porque yo diga, ay, ya es la hora, sino porque ya lo tengo que hacer, si no repruebo. Ok. Bueno, entonces para lo de procrastinar, ¿consideras que un factor que te ayuda a evitarlo es como algo externo, una presión externa de alguien que no eres tú, básicamente, ¿no? O sea, por ¿Me ejemplo, en la puedes escuela, repetir eso? Se trabó. perdón, es que te comentaba que para el problema de la procrastinación siempre, o más bien antes de la pandemia, te había ayudado el hecho de que existiera un factor externo que te estuviera presionando, ¿no? Ujú, O que sí. te comprometiera a hacer las cosas. Sí, como que el ambiente mismo me hacía trabajar.
Ah, ok. Bueno, y pasando al segundo punto que me hablaba sobre tu padre y su esposa, ¿tú qué cambios has hecho o qué acciones has tomado para o comentarle a tu padre o intentar hacer un cambio? Em, pues mi hermana y yo hemos hablado muchas veces con él, le hemos dicho como de su comportamiento, que como que a ella a veces no es consciente, esa vez cuando no quiso ir a casa de mi hermana, que porque no podía ir él solo, pues mi hermana y yo tuvimos, con tal como de verlo, tuvimos que, pues, ni siquiera terminamos en su casa, o sea, hicimos salitas y lo llevamos a su casa. Entonces, literal, mi papá, o sea, conoce la casa de mi hermana, pero porque fue a ponerle un mueble, no como tal a convivir. Entonces, siempre son ajustes a conveniencia de él, o sea, que él esté cómodo, que él esté bien. Entonces, termina siendo un poco de lo mismo porque los cambios son para él, no para nosotras. Entonces, también el día ese que no quiso ir, yo le dije, o sea, yo sí lo vi y le dije, o sea, ¿para qué querías que fuera ella? Si has estado todo el tiempo, o sea, es la primera vez que te vemos después de la pandemia y solo era cuestión de 2, 3 horas que ibas a estar conmigo y con Liliana y ya ibas a regresar a tu casa y fin, pero o sea, parece que separarse 2 horas para ellos es demasiado tiempo. Pero mi papá como que suele deslindarse, o sea, como que suele ignorar para que no le reclamen y para estar cómodo. O sea, sabe que es mucho más fácil, no sé, pelearse conmigo o ignorarme a mí que pelearse con su esposa, porque pues, su esposa tiene un carácter muy feo. Y al final, como vive con ella, pues se aguanta más tiempo a ella, a mí ni me ve, entonces como que pues, le da igual. Entonces, cambios que hemos intentado desde hace mucho tiempo es hablar con él. Nosotras hemos accedido a muchas cosas para que él esté bien. Y sí, más que nada eso, o sea, nunca hemos cambiado un plan o algo para que nos beneficie a todos. Siempre es como que para que a él no le reclamen y para que él no pase momentos incómodos, para que él no ponga límites, no, siempre es él. Ok, entonces en el aspecto de tu padre, ustedes mismas han ido modificando como lo que pueden hacer para que él no se meta en problemas, ¿no? En- Sí. y, por ejemplo, me comentabas que antes de la pandemia tu papá insistía de que cada domingo fueras a su casa, ¿no? Ujú. Eso también te llegó a generar como conflicto, ¿no? Sí, eso era horrible porque, o sea, yo pues con mi novio, ¿no? O sea, a veces era como el domingo pues hacemos algo, ¿no? Porque entre semana pues estamos ocupados. El domingo pues vamos a, no sé, al cine, a tu casa, simplemente a ver películas, lo que sea. Y era siempre a mis amigos o a mi novio decirles, no puedo el domingo porque el domingo tengo que ir con mi papá. Y no era como así de, tienes que estar, pero le podía decir un domingo, de, voy a ir con unos amigos y no había problema, pero que en lugar de que sea al revés, que en lugar de que sea como, oye, no, pues hoy nos vemos, ¿no? O mañana nos vemos, vamos a desayunar y ya luego cada quien para su casa, ¿no? No, a fuerza era ir a su casa, no, venía por nosotras, íbamos a desayunar, regresábamos a su casa y ahí nos quedábamos hasta las 10 de la noche que regresábamos a mi casa. Y tú dirás, pues sí, iban y convivían. No, normalmente era ir y él se subía a su cuarto y se dormía. Entonces, o sea, era muy, muy pocas las veces cuando convivíamos y era porque llegaban mis tías o porque milagrosamente ese día querían jugar o cosas así, pero normalmente él se quedaba en el sillón durmiendo o se subía a su cuarto a dormir y así ese tipo de cosas. Entonces, cuando de repente llegaban a convivir, a mí ya me pasaba lo contrario, o sea, yo me metía a uno de sus cuartos y yo me quedaba ahí y decía que no tenía ganas de nada, porque pues era como que la costumbre. Ok. Entonces, así era siempre. Entonces, obviamente para mí era agobiante, porque en lugar de irme con mis amigos a la playa o quedarme en mi casa a gusto o irme con mi novio, era ir a su casa a incomodarme, a estar aburrida y a no hacer absolutamente nada durante 12 horas. Entonces, sí era un problema. Y ahorita como la pandemia, como que
o sea, ahorita a pesar de que ya la pandemia aquí se relajó un poco, pues ya no es como, van a venir el domingo, van a venir el domingo, no. O sea, el domingo pasamos, fuimos, llegamos tarde y ya nos fuimos, normal, mi hermana y yo. Y ya, por ejemplo, hoy es domingo y no planeamos nada, o sea, como que ya ahora sí eso salió de nuestro panorama. O sea, yo ya tengo chance de irme con mis amigos si quiero irme con mis amigos, o con mi novio si quiero irme con mi novio, o quedarme en mi casa. Ok. Entonces todo este problema se quitó exactamente cuando inició la pandemia. Sí, porque nos dejamos de ver. Y, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿tú habías intentado un cambio en ese aspecto? Sí, o sea, bueno, siempre suelo hablar con él, porque, o sea, pelearme con él es un show, porque él es muy tranquilo, él como que nunca pelea ni nada, Ok. pero cuando pelea se ciega y él tiene la razón, y aunque tú le digas cosas válidas, él tiene la razón y le vale lo que digas, ¿no? Ujú. Entonces yo le decía, o sea, papá, ¿por qué tengo que venir contigo si me quiero quedar en mi casa o quiero ir con mi novio o quiero irme con mis amigos o cosas así? Y siempre me decía como, ¿qué me decía siempre? Ah, me decía, ay, ¿y qué vas a hacer con tu novio en tu casa? Ni que tuvieras como algo importante que hacer o algo divertido. Y yo, no, pero pues en tu casa tampoco hago absolutamente nada y la neta prefiero estar platicando con mi novio que estar en tu casa hablando con la pared o con mi hermana. De hecho, cuando mi hermana no iba, porque se iba con sus suegros o cosas así, yo no iba, pero ella no me decía nada porque yo le decía, no, yo no voy porque si estoy sola ahí, yo me aburro mucho. De hecho, hasta mi hermana es 6 años mayor que yo. Y a mi hermana, cuando iba con sus suegros, le decía, papá, pues no voy a estar contigo, voy con mis suegros. Y le decía, tú sabes que es domingo de estar conmigo. Tus suegros los puedes ver todos los demás días. Y así no hagamos nada en su casa, a fuerza nos quería tener metidas ahí. Mi hermana siempre como que me hacía coco wash y decía que porque a mi papá no sabía cómo decirnos, que quería vernos y que nos quería así tener. Entonces como que su manera de decirnos era imponerlo. Pero pues no, o sea, para mí no me funcionaba eso. Pero pues vino la pandemia y ayudó a que se alivianaran las cosas. Pero sí era muy regla, o sea, regla, regla, regla. O sea, mi hermana ya tenía 25 o 26 años y aún así le decía ese tipo de cosas. O sea, estaba mal. Yo a mi papá recuerdo que hasta le dije una vez, le dije, papá, solo quiero decirte que cuando yo tenga la edad de Lili, yo no voy a venir a tu casa. O sea, te voy a venir a visitar de vez en cuando, pero yo no voy a venir a tu casa. Y me amenazaba mucho con quitarme el apoyo económico. Ok. ¿Y tú cómo reaccionabas al respecto a eso? Pues como que lo ignoraba, o sea, como que decía es que es imposible, porque siempre me amarraba del lado del dinero y pues sé que no me podía dejar de pagar la universidad y eso, pero que de repente le pedía, oye, papá, no sé, ¿me invitas a esto? Sé que ella me lo iba a negar absolutamente así fueran unas papas. Y pues aparte iba a estar de malas, de por sí ya había como cierta tensión y aumentar la tensión como que ahora sí reaccioné como él y preferí como ignorar el problema. Entonces, como que sí decía, algún día voy a decirle, algún día voy a decirle, algún día. Pero pues llegó la pandemia, sacamos algo bueno de eso, que es que ya no tengo que ir los domingos con él. O sea, así aunque acabe la pandemia, ya como que ahora se quedó esto de ya no ir los domingos con él, que ya no es obligatorio. Ah, ok. Me comentabas que como tu hermana llega a defender a tu padre de por qué hace esas cosas, de que te hacía coco wash, como dijiste. Este, ¿Tú qué piensas al respecto del por qué hace eso tu padre? Ah, es que mi hermana es un tema con mi papá. Es que yo no sé por qué, pero mi hermana como que, o sea, mi hermana es consciente de lo que hace mi papá, pero lo llega como a defender en este tipo de cosas, a pesar de que ella se pelea igual mucho con él, como que siempre es este tipo por ejemplo, cuando a mí mi papá me obliga a hacer algo que yo no quiero,
mi hermana es que entiende, él no sabe cómo decirte, es que entiende, es que no sé qué, y yo, es que ¿quién me entiende a mí? O sea, todos entiende a mi papá y nadie a mí. Entonces, como que mi hermana es muy condescendiente en ese tema. Mi hermana es muy dura con mi mamá y muy liviana con mi papá, o sea, mi papá como que se pelea con él, pero le permite como muchas cosas. Ok. ¿Por qué? No sé, o sea, ni siquiera sé por qué mis papás se separaron cuando yo era súper chiquita, o sea, mi hermana tenía como 10 años y de todos modos mi papá siempre trabajaba en hoteles, entonces literal nunca hubo una convivencia como tal, un papá presente, no, siempre fue un papá ausente. Entonces, no sé si esa misma como separación y que pues mi mamá era la que la regañaba, la que la educaba, la que estaba con ella siempre, como que desarrolló ahora pues irse hacia mi papá. Pero pues mi papá nunca estuvo con nosotras, entonces pues no Ah, sé. ok. Aún así, considero que no me respondiste. ¿Tú qué piensas acerca de tu padre, no de tu hermana? Ah, acerca de mi padre. Nada, O sea, nada. el por qué hace esas cosas no tienes una opinión como tu hermana, simplemente es como de, no lo he pensado. No, pues era lo que mencioné hace rato, que como que se quiere evitar problemas, entonces prefiere pelearse en este lado que ese lado. Ok. Y bueno, ahorita comentaste que tus padres se separaron cuando eras muy chiquita, ¿no? Sí, ¿Tú hasta conoces la razón, el motivo del por qué se separaron? sí. Mi papá engañó a mi mamá con la que vive ahorita, para que Ujú. vean que cuánta enfermedad mental hay aquí. Este, y pues mi mamá los cachó y todo, y ya nos fuimos a México. Yo tenía 6 años, creo. 6 años nos fuimos a México porque mi mamá estaba como en depresión Ok. y nos fuimos 2 años a vivir allá y regresamos a Cancún. Y sí, o sea, entre que mi mamá como que no era compatible con mi papá y que mi papá la engañó, pues era una mezcla de todo eso. Ok. Bueno, regresando al punto de la procrastinación, este, ¿ha habido momentos donde esta procrastinación no existe o la misma sensación de como, te pondré un ejemplo, que no haces tu tarea y sabes que la estás dejando, pero que no te sientas como con el sentimiento de reproche hacia ti misma? ¿Ha existido ese momento o algo Mm, parecido que puedas comentarme? mm, 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 no, no, o sea, es que no, en cuestión de la tarea como que no me lo reprocho nunca porque siempre cumplo, siempre lo hago, siempre saco buenas calificaciones. Sí, O pero sea, no como te- que yo hacer tarea con mucha anticipación, no. Entonces, yo por parte de la tarea como que no me siento mal, lo que me hace sentir mal es que organizo de cierta manera una cosa y no cumplo eso que digo que voy a hacer. Ok. Por eso, esa sensación como de que habíamos comentado antes, como de que puedes hacer más o aprovechar tu tiempo, que no exista a pesar de que sigas procrastinando alguna vez, Mm, o que en algún punto no hayas procrastinado, que digas, sí hice estas cosas en el momento que yo me propuse un cierto tiempo. uy, es una buena pregunta. Mm, pues yo creo que solamente cuando mis papás, más bien mi mamá, o sea, como que ella era la que me mandaba a hacer las tareas. Entonces, pues ella tenía su propio orden y pues yo tenía que cumplir como ese orden. Pero tampoco tanto, porque yo desde chiquita he hecho mis tareas como sola.
O sea, mi mamá solo como que la revisaba por encimita, pero ayudarme y eso, ¿no? O sea, siempre he hecho como todo sola. Entonces, de cierta manera, yo igual como que empecé a acomodar mi manera de trabajar y no, pero sí como ahorita en la universidad son muchos trabajos en equipo, antes de la pandemia, sí era como que muchos trabajos en equipo, entonces literal los hacíamos en tiempo y forma porque todos teníamos que quedar en el mismo horario y todo, entonces lo hacíamos y ya la tarea estaba terminada. Ok. O cuando eran tareas individuales y estaba en la universidad y mi amiga lo iba a hacer, pues yo aprovechaba y lo hacía y terminaba igual antes la tarea. Entonces ahí sí era como cuando decíamos que lo íbamos a hacer, porque aunque eran individuales las tareas, estábamos juntos, entonces pues cada quien hacía su tarea. Y ahorita que estoy sola, literal, soy yo contra yo, o sea, mí contra mí, entonces ahí es el pequeño detalle, que ya no. Entonces, ¿considerarías que las excepciones en ese aspecto de la procrastinación han sido solamente cuando hay alguien acompañándote o más bien, podría decirse, imponiéndote un horario para hacer las tareas? Sí, sí, o condiciones, o sea, no sé, yo a veces cuando digo, lo tengo que hacer este día o lo tengo que hacer este día, le digo a mis amigos, a ver, ¿qué me van a hacer si no hago la tarea? Entonces ya me dicen, te dejamos de hablar. Y ya como que siento cierta presión y lo hago, ¿no? Entonces, o te voy a regalar esto. Entonces, pues ya digo, lo voy a hacer porque quiero eso. Cuando hay como una recompensa, un castigo o un apoyo externo, o sea, que nos conectemos en Zoom y lo hagamos juntos, ahí funciona. Pero yo solita que tenga esa como independencia para hacer las cosas, no, no sirve. Ok. Igual en el ejercicio. Sí, cuando empecé con una amiga, era 10 pesos si no lo... 10 pesos por cada día que no hagamos ejercicio. Entonces, pues, yo no quería perder mis 10 pesos y pues hacía ejercicio. Entonces, más como por ganas, pues ya igual había un compromiso. Entonces lo hacía. Ok. Pero luego como que esos 10 pesos ya no fueron suficientes y al final desertamos las dos. O sea, dirá, si la otra persona es como demasiado de ejercicio y ella no va a fallar, Ujú. siento que me ayudaría un poco más, pero si está alguien con la misma fortaleza que yo en ese aspecto, pues las dos fracasamos. Ok, está bien. Y bueno, con el aspecto de tu padre, ¿ha habido algunas excepciones en cómo te has sentido cuando él reacciona de cierta manera? Sí, cuando, cuando lo he visto como poner límites y cuando, o sea, yo recuerdo muy bien una vez que no sé, fue magia, pero me llamó y me dijo, dos veces de hecho, y me dijo, oye, paso por ti y vamos a comer tacos. Y yo así de, por nada, es que no quiero ir solo y estoy por aquí medio hambre. Y yo así de, o sea, yo sentía que mi papá ya me amaba, ¿no? Entonces recuerdo que pasó por mí y ya fuimos a comer tacos y todo bien. O sea, esas pequeñas cosas eran las que a mí como que me sacaban de onda, hasta se me hacía bien raro, ¿no? Yo decía, va a venir con su novia, ¿no? Y venía solo y yo, qué raro. Y una vez que yo llegué de un parque acuático y me llamó también y me dijo, oye, voy a ir a un partido de fútbol con tu primo, no recuerdo con quién. ¿Quieres ir? Y yo así, ¿me estás invitando? Y sí, y ya pasó por mí. Pues. Pero han sido, no, es como cada vez que pasa una estrella fugaz, se pasa eso. Pero sí, o sea, cuando pasa eso, como que digo, ves, son pequeñas cosas las que pido. Y yo intenté, dije, bueno, ya que mi papá no tiene iniciativa, pues voy a tener la iniciativa yo. Entonces recuerdo que una vez le llamé y le dije, oye papá, te invito a unos tacos, paso por ti, vamos a unos tacos que están ahí por su casa que le gustaban mucho. Y fue lo mismo. No, es que estoy ayudando a los, no,
voy a dormir a los niños. Pero tú dirás, son bebés, son recién nacidos. No, tienen 10 y 8 años. O sea, su mamá los puede dormir perfectamente, ¿no? Oye, Ya no, todo es un problema, todo es un pretexto. Y ni siquiera a mí es como que diga, no pueden ir mis hermanos, ¿no? Porque yo quiero mucho a mis hermanos, pero siempre es un pretexto. O sea, siempre hay algo más arriba de mí. Hasta hubo una vez que yo me quedé afuera de mi casa porque no traía llaves, pero era de noche. Y mi mamá le pidió de favor que viniera por mí. Y no, no vino por mí, me dejó acá afuera, que porque tenía cosas que hacer con sus hijos. Y yo así de, gracias por dejarme afuera. Y ya, pero sí ha tenido sus momentos como de ser lindo. Pero normalmente lo que yo veo que hace, porque él no dice te quiero ni esas cosas, es que como que compra muchas cosas por el dinero. O sea, una vez no fue a un concierto mío porque se lo olvidó y me dijo, ay, perdóname, mañana te compro. No, ni siquiera me dijo perdóname, seguramente no me dijo perdóname. Me dijo, mañana te compro un disco de vinil, porque yo en ese tiempo estaba loca por los discos de vinil ujú. y estaban caros, costaban como 600 cada uno. Entonces me dijo, mañana, que creo que era domingo al otro día, me dijo, vamos a Mix Up y te compro un disco de vinil. Entonces yo era, pues bueno, está bien, gracias. Y así, así siempre ha sido. Porque como se separaron desde que yo era pequeña, entonces yo no tuve como ciertos momentos que mi hermana sí tuvo. Entonces para mí mi papá nunca ha estado. Ah, ok, ya. Siempre han sido esos momentos donde, bueno, existe la excepción de ese sentimiento cuando tu padre más bien se sale de la rutina, ¿no? Porque me comentas Ujú. que cuando es como que cada domingo te llega como a molestar, pero si te llama de la nada, un viernes o un domingo o un jueves, no te molesta en todo caso. Hasta sientes No. bonito, ¿no? Sí, o sea, ahorita que estoy más grande, pues normalmente tengo planes, ¿no? Ajá, Pero si no tengo nada que hacer, no tengo ningún problema. ok. Bueno, te haré una pregunta. Imagina que un día despiertas y por alguna razón todo lo de procrastinar y lo de tu padre se llegan a solucionar. ¿Qué considerarías que es lo que cambió en tu vida para que esas dos cosas lleguen a cambiar en tu vida? Mm, bueno, en la parte de procrastinación sería que como que ya no me despertaría como con esa pesadez que luego me despierto. Y que ya seguiría una rutina, o sea, ya no me costaría seguir una rutina. Ok, Ya tendría las cosas organizadas a tiempo, o sea, eso es lo que notaría, que no me pesa hacer las cosas, que las hago en el momento que digo que las voy a hacer. Y del lado de mi papá, ¿qué me daría cuenta? Pues simplemente que me habla, o sea, que de repente me mande un mensaje, o de repente me invita a comer, o venga a mi casa a visitarme, mm, que le ponga un alto a su pareja. ok, Y sí, eso más que nada sería lo que vería diferente, o sea, como un cambio de actitud. ok. Entonces considerarías que lo que cambiaría en tu vida sería cambio de actitud en tu padre y tuya, ¿no? Para la parte de procrastinar. Ujú. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, trabajando con esto que me acabas de comentar, vamos a hacer una tarea, la cual va a consistir en, como habías hecho anteriormente, vas a hacer un calendario donde vas a poner qué vas a hacer cada día, pero lo que va a ser diferente, me comentas que haces, si llegas a hacer ejercicio, te llegas a motivar para hacer ejercicios dentro de tu casa, ¿no? Ujú. Buscar, esto puede ser opcional más que nada por el tema de la pandemia, alguien con quien salir si no vas a tener que hacerlo sola, o por videollamada, pero que sea fuera de tu casa, para que no sea solo tus cuatro paredes y tú haciendo ejercicio, sino que sea otro contigo y que no estés encerrada en un solo cuarto. ¿Lista? Ok, Vas a sí. hacer eso.
no sé cuántas veces hagas ejercicio a la semana, o hacías. Pues de lunes a viernes, normalmente. Bueno, y por ejemplo, yo sé que va a haber momentos, o me imagino que va a haber días que no te quieras ni hacer, como dijiste, que no encuentres la motivación, con que solo te conectas con la persona y o estiren o hablen, pero que estés fuera de tu casa. ¿Te parece? Ok. O sea, lo que sea fuera de mi casa. Ajá. Si no quieres hacer ejercicio, vamos a iniciar con ese trabajo de que vas a hacer algo fuera de tu casa. ¿De acuerdo? Ok, sí. Bueno, para terminar, te voy a preguntar, de una escala del 1 al 10, ¿cómo te vas hoy? ¿En cuestión de qué? En cuestión de tus problemas, Mm, yo diría que un 8 porque soy más consciente. O sea, como que ahorita que los dije, como que fui detectando cosas que hago o que hacen las demás personas. ok, pues muy bien. Siento que es una calificación aprobatoria. Sí, Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Hablamos por teléfono, acordamos la hora, porque como vimos somos 1 hora de diferencia. Entonces, sí. para ir viendo bien cómo vamos a estar trabajando, ¿vale? Mucho gusto, Andrea, ¿va? Bye. Bye. Hola, Andrea. Hola. Te me trabaste. ¿Ya me escuchas? Ya, ¿Me ya, ya, escuchas? ya. Ahora sí, ahora sí. Lo siento, es que mi internet está horrible desde hace rato, entonces tal vez fue el mío, no el tuyo. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muy bien. Bien. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Hoy te levantaste temprano? Mm. Mm, como es domingo, no, porque los domingos yo descanso. Pero Exacto. tampoco tan tarde, o sea, como a las 10. Bueno, es un avance. La semana pasada fue a las 11. Muy bien. ¿Y, Sí, y me qué has dormí más hecho? temprano también. Ah, muy bien, muy bien. Eso es muy bueno. ¿Y qué hiciste hoy? Pues nada, lo mismo de los domingos. Voy a estornudar. Sí. Este, nada, me desperté, fui con mi mamá, platicamos, regresamos. Estoy terminando mis proyectos y ya, ¿Ya sales esta semana? ya por fin soy libre. Por fin eres libre. Qué bueno. ¿Qué materia estás llevando ahorita? Llevo muchas, como 8, pero llevo 3 en línea, o sea, totalmente en línea, de que solo suben tareas. Ok. Entonces, pues es un poco más ameno porque no me tenía que conectar a las clases. Sí, y luego con esta modalidad no ayuda mucho. Llega a ser fastidioso, No, sí, la verdad sí. me imagino. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tu tarea? ¿Sí pudiste hacerla esta semana? No, esta no, o sea, esta me dediqué a buscar a alguien que se comprometiera conmigo, pero como ella igual está en sus finales, me dijo que empezáramos la otra semana, que ya estábamos de vacaciones. Ya, va a ser como propósito de vacaciones, ¿no? Para las dos. Sí, sirve que no voy a tener pretexto de tareas ni nada. Pretextos. Bueno, está bien. Y bueno, entonces, ¿es amiga tuya, conocida, eh, prima, hermana, no sé? ¿Mandé? Ah, que si ella es amiga, conocida, prima, algo cercano. ¿Sí me escuchaste?
Sí, es que como que se me cayó el internet, pero sí te escuché. ¿Ya me escuchas? Ya, ahora sí, ya te escucho. Es una amiga que es novia, o sea, la conocí porque es novia de un amigo, pero ahora es mi amiga, o sea, muy mi amiga, entonces, pues sí, así somos. Y vive cerca de mi casa, entonces, pues todo bien. Ah, muy bien. Bueno, vamos a trabajar con lo hablado en en la clase, ¿eh? Ya aparezco maestro. En la sesión anterior, este, cuéntame, ¿cómo ha sido esta semana tu relación con tu padre? Ya que no pudimos hacer la tarea. ¿Cómo ha sido tu relación esta semana con tu padre? Nada, solo le hablé y le pedí dinero para hacerme una perforación, que me adelantara mi regalo de Navidad. ¿Y el que te dijo? Y aceptó, así que me voy a hacer mi perforación. ¿Dónde te vas a hacer esa perforación? En la nariz. Ay, ¿no te da miedo? Sí, sí me da miedo, o sea, de que me duela mucho, pero como me hice el de la oreja y me decían que me iba a doler mucho, que no sé qué, pero no me dolió nada. Entonces, pues nivel uno y ya me animé a hacerme el de la nariz. Ah, ya. Pues sí. Eso de estar intentando, pues sí sería. Bueno, nunca he intentado hacerme un piercing. La verdad me da mucho pánico las agujas, así que no. Pero muy bien por ti. Bueno, cuéntame, en esta semana, ¿qué ha mejorado en el aspecto personal o tal vez en tu familia? ¿Cómo te has sentido en ese aspecto? Mm, mm, pues nada, yo creo que todo sigue normal, como cada quien en su rollo. O sea, nada mejorado, pero nada empeorado. ¿Considerarías que va en un punto literalmente similar al de la semana pasada? Sí, o sea, mi hermana, por ejemplo, con mi mamá ya se lleva, o sea, como que cada vez se llevan mejor por esto mismo de la separación que les cayó bien. Pero mi papá no, o sea, con mi papá todo sigue igual. Ya. Y bueno, en el caso de tu padre y tu madre, ¿cómo es su relación entre los dos? ¿Cómo es? Ajá. Em, es muy rara, ¿Por qué? muy rara. ¿Por qué, por qué consideras eso? Porque, o sea, porque se llevan bien, o sea, no se odian, pero, por ejemplo, mi mamá es como que a veces me habla mal de mi papá. O a veces le cuento, ay, mi papá esto y lo otro, y es como que se enoja, como que le cuente cosas de él. Mi, y, mi, y luego como que se pelean entre ellos, pero luego ya no. Mi papá como que hace lo mismo con todos, que ignora a mi mamá. Ok. Pero, por ejemplo, aún hasta hace poco, en el cumpleaños de mi mamá o Navidad, mi papá le daba regalos a mi papá, a mi mamá, porque mi mamá se los pedía. O sea, ¿tú consideras que tan no solo es contigo lo de querer como comprar cariño? O sea, aspectos. ¿Aló? ¿Considerarías que, por ejemplo, tu papá busca zafarse de relaciones con comprar objetos? Como me habías comentado la semana pasada que te compra a ti como con el dinero, o te llega hasta amenazar.
Sí, totalmente, y no solo a mí, con todos. Ya veo. ¿Y tu mamá cómo reacciona al respecto de eso? Pues no sé, cuando a veces le digo como, no, es que, por ejemplo, mi papá no me dijo que si alguna vez me hago un tatuaje, él me retira toda ayuda económica. Y yo así de, entonces mi mamá siempre me dice como, no, tú no te preocupes cuando yo ahorita que tenga dinero, tú haz lo que quieras y como que no dependas de él y que no te amenace con eso y que no sé qué. Ya veo. Y bueno, tú con tu padre consideras que es una relación medianamente amena, ¿no? O sea, si le tienes cariño, tú sabes que te quiere, o llega a haber momentos donde sientas lo contrario. No, o sea, sí sé que me quiere, pero sí noto, o sea, una diferencia de trato y de preferencias muy diferente. Ya veo. Y por ejemplo, la relación con tu padre que me comentabas la semana pasada de que, por ejemplo, que no pone un stop con su esposa o sus hijos, este, ¿tú cómo lo harías poniéndote en su lugar, podría ser? Que tu esposo quiera tomar el control de tu vida, o como me habías comentado tu novio, que fuera como su esposa, que intente, ¿tú cómo lo harías para intentar poner ese stop en una relación como es la de tu padre? Pues para empezar, no estaría con alguien así, o sea, ya lo había mandado muy lejos. Y para segunda, pues no, o sea, yo sí soy como, o sea, como que tengo la mezcla de caracteres de mis papás, pero no sé, siento que mi hermana y yo crecimos como mis papás son tan sumisos Ajá. a sus parejas, los dos, como que Ujú. nosotros hicimos lo contrario. Entonces yo soy mucho de, si quiero hacer las cosas, hago las cosas, si no te parecen, vete. Entonces, ¿cómo le haría yo, siendo yo con mi carácter? Que, no sé, me quede con mi papá y él me diga, o sea, que a fuerza quiera ir él todo el tiempo, pues le diría, no, es un momento de mi papá y yo, a ti te veo más tarde o te veo mañana. Y pues así se lo diría, es un momento que quiero estar con mi papá a solas. Así que ve, haz tus cosas, yo hago mis cosas y nos vemos mañana o luego. Ok, siendo más directa. Sí, sí, soy muy directa. ¿Y qué considerarías? Bueno, por ejemplo, me mencionaste que tus padres son muy sumisos con sus parejas. ¿Tu madre está casada otra vez? No, ha tenido muchos novios fallidos. Ah, ok. Entonces, ¿qué considerarías que es clave para que tú tengas como esa personalidad de no ser sumisa, a pesar de que lo viste pues por ambas partes? Mande, ¿me puedes repetir esa pregunta? O sea, ¿qué considerarías que fue clave en tu vida para que tú no seas sumisa como tus padres, que es lo que viste básicamente? Pues yo creo que eso, o sea, ver cómo eran, como que otras personas controlaban su vida y yo no quería eso en mi vida. Entonces mi carácter se hizo como más fuerte. También siento que mi generación como en general es así, más de salud mental, más de tú puedes y ese tipo de cosas, romper patrones familiares y eso. Y siento que el factor ambiental de mi generación también influyó. Oh, ya. Y por ejemplo, tú que te consideras alguien pues más fuerte en este aspecto como mental, de salud mental, ¿sientes que los demás lo notan? Sí, pero muchas veces atribuyéndole a que tengo como un mal carácter. O sea, a que... mmm, o a que como que me vale la vida de los demás.
O sea, luego mi hermana es como, por ejemplo, ay, es que mi mamá sale con no sé quién, no sé cuánto, no sé qué. Y yo es como, pues que haga lo que quiera en su vida, ¿no? Que ya está grande, que haga lo que quiera. O sea, si quiere un consejo, yo se lo doy, pero si quiere hacer lo que ella quiera, pues que haga lo que ella quiera. Entonces, sí, sí se nota esta diferencia, pero a veces me tachan como de mandona Ajá. o de como tener un carácter poco flexible o de como desatendida de las situaciones, o sea, que no me importa como los demás. Ok. ¿Y esto pasa con tus amigos o solo con los conocidos que te vean como No, alguien? pasa como con mis primos. Ah, ok. Mis primos son mayores que yo, o sea, de parte de mi mamá. Y mi hermana tiene un carácter parecido al mío en cuestión de su pareja. Este, y por ejemplo, cuando algo no le gusta y ella lo dice enfrente, o sea, oye, no hagas esto, las otras, mis primas, es como, ay, qué grosera o qué no sé qué. Pero mis primas igual son como de, igual, o sea, mi novio lo que diga, mi novio lo que él quiera, lo que él escoja, yo hago lo que él diga. Ok. Y por ejemplo, la relación me comentabas que es muy similar a la tuya, a la de tu hermana, ¿no? Las relaciones, bueno, que llevan en el momento, ¿no? ¿Sí me escuchaste? ¿Que son qué? ¿Muy parecidas? Ajá, sí son parecidas. Poquito, no escuché el final. O sea, es como una pregunta. Nuestras relaciones, Ajá, perdón. aló, 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 ¿ya me aló, escuchas? ya te escucho. Ah, perdón, te digo que está fallando mucho esto. O sea, me has comentado que la relación de tu hermana es muy similar como la que tú llevas con tu no, actual pareja, ¿no? Sí, ¿Cómo se sí, llama tu actual pareja? Víctor. Víctor. ¿Y le dices Víctor? Suena muy serio. No, le digo amor o le digo Yupi, porque es su apodo. Ah, ya, muy bien. Y, por ejemplo, tu actitud no ha sido detectada como por tu novio de cierta manera, supongo, ¿no? Tu forma de... Sí, sí, porque, o sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta, o sea, llevamos 3 años juntos y yo al principio sí era muy, como que no tenía tacto. Entonces, apenas me sentía como un poco invadida y yo luego era como así, ¿no? Pero como que he sabido poner mis límites de una manera más sana, no tan agresiva. Y eso es lo que sí ha ayudado, porque antes sí yo era como un poco grosera al momento de decir lo que quiero, de echar muchas culpas o cosas así. Pero pues ya 3 años después no. Y sí, él, o sea, totalmente acepta, pero por ejemplo, yo veo diferente. Mi mamá tiene un novio y es como que no puede salir a bailar, no puede salir con sus amigos, porque él es como súper controlador, machista y así, horrible. Y mi novio, yo literal le digo, me voy con unos amigos. Y ya, fin. No tengo por qué decirle nada más. Entonces sí, porque si sabe que si me dice no, ¿por qué? No sé cuánto, pues se va a ir muy lejos. Sí, aparte, considero que es una manera más sana de tener una relación, para que cada uno, supongo, se sienta cómodo. Sí, Muy bien. Y por ejemplo, tú sí. que me comentabas que antes como que no tenías ese tacto, supongo que llega a generar como el mismo, la misma sensación cuando vas conociendo a alguien nuevo, ¿no? ¿Mande? O sea, que me comentabas que al inicio con tu pareja no tenías ese tacto como para poder decir las cosas un poquito más
amigable, se podría decir. Esto mismo se genera cuando vas conociendo a alguien nuevo, de que no llegues a tener tacto. No, no, con mis amigos soy, o sea, en el aspecto de cuando no voy a una relación, soy diferente porque mm, no hay tanta convivencia como con tu pareja. O sea, con tu pareja pasas como muchas más cosas, muchas más peleas, muchos más momentos. Entonces, luego dicen que nuestra pareja es nuestro reflejo de nosotros mismos, entonces como que hay choques. Pero con mis amigos no. De hecho, soy una persona, me considero una persona que soy muy sensible, soy muy empática, o sea, a mí me puedes contar 100,000 problemas y yo te escucho 100,000 veces y no te juzgo. Con mis amigos, pero al principio mi pareja sí lo llegaba a juzgar mucho, indirectamente, o sea, como que, sí, como que lo juzgaba, o sea, que, o sea, sí, pues sí, era como medio grosera, como que no percibía yo que él igual tenía sentimientos, entonces como que yo sí era muy dura, pero luego cuando él me lo dijo, evidentemente yo me di cuenta y pues sí, empecé a cambiar como ese tipo de actitudes violentas que tenía en cuestión de hablar. Ya veo. Entonces sí cambia tu actitud cuando es una amistad y una relación. Bueno, es entendible que alguien se comporta de manera distinta. No es la misma interacción como comentabas. Sí, no. Y por ejemplo, hablando ya un poquito de metas como propias, cuando te llegas a plantear un objetivo o un plan, como habías comentado la semana pasada que antes hacías como tus calendarios donde decía el horario, cuánto tiempo ibas a hacer cada cosa, ¿cómo te llegabas a sentir cuando sí lo estabas haciendo? Ah, bien, porque, o sea, sentí que estaba logrando, o sea, siempre te dicen que como que en 28 días se te va a hacer el hábito, pero es mentira, eso no pasa. En 28 días no se te hace un hábito, porque estuve más de 28 días haciendo ejercicio. Y no, pero el estar constante y sí estaba padre, porque, o sea, yo me sentía con más energía, a pesar de que hacía ejercicio, pues me sentía con más energía. O sea, ya tomaba un baño, tal vez como si cansada, pero con energía, no sé cómo explicarlo. Ok. Pero, Como- o sea, no es lo mismo que estar en tu cama todo el día, te despiertas como con dolor de cuerpo y eso. Sí, eso sí. Te sientes como fresca cuando haces ejercicio, entonces estaba padre. Sí me gustaba, pero de hecho, o sea, no sé por qué, si me gusta, o sea, no me encanta, no es mi pasión, pero me ayuda a estar más activa. Entonces no sé por qué no lo sigo haciendo. Pues, no, como que el empezar me cuesta mucho. Y por ejemplo, ¿cómo crees que lograste hacer esa actividad antes? O sea, ¿qué crees que fueron los factores que fueron influyendo para que tú lograras eso? Tu paso a paso o todo eso. Pues no sé, como que en Instagram veía gente subiendo rutinas y yo creaba mis propias rutinas. Ujú. Y yo decía, ay, las voy a hacer para ver cambios. O sea, tomarme una foto como diario y ver qué cambios hay. Porque a mí mi ex nutriólogo me decía como que cuando me iba a motivar más era cuando viera cambios, aunque fueran chiquitos, que viera que me creció un poquito la pierna, cosas así. Eso era lo que me iba a motivar mucho. Pero nunca llegaba a ese punto, o sea, nunca llegaba al punto de ver cambios porque fracasaba antes de lograr ver el cambio. Entonces, no sé, no sé. ¿Nunca te lo habías planteado? No, Simplemente dejabas que las cosas pasaran y... sí, o sea, me motivaba eso, el ver las rutinas,
y como que decía, ay, a ver los cambios. Y eso era lo que me motivaba, no sé, la música, como ver las chicas que me gustaba ver de fitness o sea, no quería ser como ellas, pero sus cambios me gustaban, ¿no? O sea, como el antes y el después y todo eso, estaba padre. Y eso era lo que me motivaba. Entonces, ahora lo sigo viendo y digo, ay, sí, no sé, una noche antes hago mis rutinas. Sí, 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 mañana me levanto a tal hora, no sé qué. Ya en la noche todo planeado. Cuando veo que ya me dormí a las 3 de la mañana, sé que ya no me voy a levantar. Pero digo, yo tengo mucha energía, mañana me voy a levantar. No, llega la hora que suena mi alarma y no me levanto. No puedo. Me pesa demasiado, demasiado. O sea, es como si alguien estuviera encima de mí. Ok. Bueno, y bueno, por ejemplo, tú me decías que tu nutriólogo te decía que notara los pequeños cambios, aunque fueran muy pequeños, pero también mencionaste que nunca notaste eso, ¿cierto? Nunca notaste Ujú. que creciera músculo o bajaras de peso. No, de hecho, o sea, yo cuando inicié en ejercicio, y eso era porque yo pesaba muy poco, o sea, yo pesaba como 42 kilos. Ok, sí es poco. Y por nada subía de peso, entonces empecé a hacer ejercicio, todo esto. Y yo siento que fue una proteína que tomé, que fue que así de la nada empecé a subir de peso, aunque ya cancelé la proteína y todo. Pero fue un cambio así, o sea, ahorita por ejemplo con mi cuerpo me siento muy bien en cuestión de cómo está formado, pero me gustaría así como tonificarlo y evitar que siga subiendo de peso, porque ya no me cuesta subir de peso. O sea, pesaba 42 kilos, ahorita peso 58 kilos. Wow. O sea, subí mucho de peso. Entonces, a pesar de que me siento muy bien que mi cuerpo ya retiene, ahora ya retiene y aumenta. Y ahora como mucho más. Entonces, antes comía mucho, pero se iba. Ahora como mucho y pues, no se va todo. Entonces ahora sí tengo aparte todavía algo más como para decir, no, ahora me va a pasar lo contrario, voy a estar muy gordita. Y pues no quiero eso tampoco. Vi los cambios sin necesidad de hacer ejercicio, entonces igual fui como sacada de onda, Ajá. pero ahora tengo que hacerlo porque si no voy a subir de peso. Ok. Y por ejemplo, cuando sí hacías mucho ejercicio que era antes de la pandemia, ¿alguna vez alguien te dijo, te comentó que se te veías más flaca o más fuerte o algo así? Mm, Cuando era mi transición de bajar a subir de peso, de estar baja de peso a subir de peso, Ajá. pues no, o sea, porque me costaba mucho subir de peso. Cuando empecé a subir de peso, que era justo cuando yo no hacía nada de ejercicio, tengo un tío que es bien juzgón y lo vi y me dijo, ay, ¿estás haciendo ejercicio? Ay, sí, se te nota, no sé qué, no sé qué. Y mis amigos igual me decían, ay, te ves más llenita, no sé qué. Y yo sí me sentía muy feliz porque por fin estaba subiendo de peso. Y ahorita que ya subí de peso, ahora sí, o sea, literal, por fin, después de miles de años, estoy en mi peso real. Este, pues ya, o sea, todos esos de que, o sea, obviamente mi familia me sigue siendo flaquita y todo ese tipo de cosas, pero ya siempre me dicen, ay, tus piernas, o sea, ya en general mi cuerpo embarneció, o sea, no estoy gorda, embarnecí, pero sí se me hacen lonjitas, me empieza a salir papada y ese tipo de cosas que pues ya digo, cuidado, cuidado con la comida, ¿Sí te llega, pero sí, sí lo notan. sí te llega a preocupar el hecho de engordar de más? Sí, porque mi mamá no es gorda, pero sí llegó un momento donde ella era, o sea, estaba muy pasada de peso, o sea, tenía obesidad. Aunque por como nuestra complexión no nos vemos así grandotas, estaba muy pasada de peso. Entonces, yo soy muy el cuerpo de mi mamá. Entonces, literal, tiendo a ser como mi mamá. Entonces, sé que tengo que cuidarme.
para no subir de peso, mi metabolismo se hace más lento y así. Con la edad. Entonces sí, Todo. sí me preocupa estar como ahora en sobrepeso. Sí, como decía, que con la edad todo se vuelve más lento en uno. Pero bueno, Sí, sí es cierto. sí, esta cuarentena lo has notado eso de que todo cambia más o engorditas un poquito más. ¿Que engordé un poquito más? Ajá. ¿Tú lo notaste? Sí, no, sí, claro. No, pues lo noté porque mis shorts me dejaron de quedar. O sea, toda la pandemia yo estaba en pijama. No me vestía, obviamente. O sea, con ropa. Más los primeros meses que es. O sea, yo salí creo que la primera vez hasta julio, agosto. No, hasta agosto, yo creo. Agosto, septiembre. Entonces, desde marzo hasta agosto, septiembre, yo estaba en pijama. Así. O sea, shorts flojitos y así. Cuando me pongo mi short de mezclilla, no. Yo decía, auxilio, alguien ayúdeme, porque me apretaba horrible. Hasta la semana pasada me fui a comprar ropa y ya, de comprarme talla 24, ahora me compro talla 28, 40, lo mínimo es 26. Entonces, pues sí, no, sí, vi el cambio muy drástico. Bueno, y por ejemplo, ahorita me comentado de engordar y que pues ahorita sí te, como que empiezas a tener un poquito más de motivación para hacer ejercicio. ¿Cómo considerarías que tú podrías ayudarte para hacer este cambio, para volver a hacer ejercicio otra vez? Estuve pensando en ir a un gimnasio, al menos para empezar, porque aparte ya me dio COVID, entonces el doctor me dijo como que tengo unos 3 meses de inmunidad. Y Ajá. dije, pues a mí ya no me puede dar COVID y solo vivo con mi mamá. Y pensé en ir, pero, o sea, ir sola me da miedito porque aparte la delincuencia ha aumentado mucho y como que irme solita, estar solita y regresarme solita, pues sí me da miedito. Porque aquí, o sea, yo entro a Facebook y veo 5 desaparecidas diario y pues sí me da miedo, o sea, sí me da mucho miedo. Sí. Entonces dije, yo siento, tengo el presentimiento de que por ahí de febrero ya podremos salir por cuestión de la vacuna y esas cosas. Y ya una vez que tenga un acompañante, este, ya regresar a hacer ejercicio. Siento que sería la forma donde más me apoyaría porque habría un ambiente de gimnasio. O simplemente siento yo que el hecho ya de salir de mi casa, de ya no estar todo el día encerrada, todo el día, Sí. pues ya me ayudaría el momento de hacer la tarea, el momento de eso. Pero siento que sí, que sería eso. Otra cosa, obligándome, o sea, de que aunque no quieras, lo vas a hacer, te vas a parar y lo vas a hacer. Ujú. Pero ya intenté eso y no funciona muy bien, porque no lo hago, aunque me lo diga yo, párate, no puedo pararme, no puedo pararme. Pero una de las cosas que más me ayudó antes de la pandemia es que yo hacía Muay Thai Ajá. con un profe de Australia que daba clases en la Guayacán. Y pues yo amaba su clase, o sea, yo antes de eso estaba en otro gimnasio y estuve como 2 años en donde estuve muy mal anímicamente, o sea, entre que no pesaba lo que yo quería pesar y entre que hacía deporte de combate también y todo, o sea, como, está flaquita, la voy a romper, no sé qué, no sé cuánto. Y esos comentarios que vivía día a día. Este, así mi autoestima se bajó al piso, al inframundo y a todo, ¿no? Entonces estuve como muy mal ese año y medio, 2 años. La forma de enseñar como de los latinoamericanos es rara. Y cuando conozco a este profe y su forma de enseñar, no, o sea, fue un cambio gigante. O sea, yo neta solo faltaba sus clases cuando literal tenía mucha tarea o hacía prácticas y salía muy tarde o cosas así, o tenía un compromiso como muy especial, pero si no,
yo a veces llegaba a ir, o sea, cuando no tenía nada que hacer en la mañana, no tenía clases, me iba en la mañana y me iba en la tarde y a veces tomaba doble clase. O sea, me encantaba porque yo con mis otros, o sea, profes, yo era, no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y neta, este profe te inspiraba como tanta confianza de que tú puedes y tanta paciencia, tantas ganas de enseñar, que yo no hubo una vez en la vida que le dijera, no puedo. O sea, él era, inténtalo, 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 sigue, sigue, inténtalo, inténtalo. Neta, o sea, fue de las mejores etapas, que fue hace apenas, o sea, el año, que empezó el año. Ajá. Y pues vino la pandemia y pues fracasó porque él se regresó a Australia, obviamente. Y yo aquí, porque a mí siempre hacer pesas me ha aburrido, o sea, cargar pesas me ha aburrido mucho. Entonces, pero ya tomar una clase y aparte hacer pesas, pues ya yo era muy feliz porque sabía que había un momento como de que no me gustaba hacer, pero que iba a llegar un momento donde yo iba a estar muy feliz haciendo Muay Thai. Entonces era un balance y ahorita no hay ese balance. No hay un profe que me asesore, no hay nada, entonces sí estoy como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De quién me apoyo? Que viene muy de la mano con lo que me decías que tú solita te ibas inventando como tus rutinas, ¿no? O sea, no, Sí, de lo que he aprendido. sí. Bueno, vamos a trabajar esta semana, aparte de la tarea que pues aún no haces, que vamos a estar trabajando esta semana. Me dijiste el lunes, ¿no? Ya, básicamente ya mero. Entonces, Sí. además de eso, vamos a agregarle, ya que me comentaste, como que el ambiente, generarte tú solita un ambiente dentro de tu casa que te vaya motivando a hacer las cosas que te estás proponiendo hacer en esta semana. Por ejemplo, esta semana tienes finales, crea que tu cuarto tenga el ambiente adecuado que consideres tú, sea como sea, para hacer tus tareas o estudiar para tus exámenes o todo eso. O sea, que vaya muy enfocado a que tu ambiente vaya muy envuelto a cómo vas a trabajar en la semana. ¿Lista? Ujú. Y bueno, para terminar, ¿cómo te vas de esta sesión? Bien, muy bien, feliz. Bueno, yo diría que emocionada, Muy bien, es un gran paso. con energía. Excelente. Está bien, Andrea. Bueno, nos vemos en la siguiente semana. Igual como la semana pasada, vamos hablando bien para acordarnos nuestras fechas, pero que se caiga en domingo normalmente, así que ahí trabajamos, ¿vale? Sí, perfecto. Mucho gusto, pasa bonita tarde. Bye. Bye.